salud y algo más. Amigas, muchísimas gracias por seguir en sintonía disfrutando de Salud y algo más. En esta oportunidad está con nosotros la doctora Leonor Olivero, nefrólogo, especialista en enfermedades renales. Feliz mañana, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a conversar el día de hoy sobre la litiasis renal, sobre cuáles son las causas, el diagnóstico, la importancia del tratamiento. Pero vamos a comenzar hablando sobre cómo se define la litiasis renal, doctora. La litiasis renal es una patología de frecuencia importante de consulta a las emergencias y a la consulta médica. Se caracteriza por la presencia de un cálculo o piedra, como le conocen también las personas, tanto en el riñón o en la vía urinaria. Este cálculo puede ser unilateral o bilateral, puede ser único o puede ser múltiple y tiene importantes consecuencias en la salud renal del paciente. Doctora, ¿cuáles son las causas específicas de la litiasis renal? Bueno, ¿Qué es lo que genera esta patología? Bueno, en principio podríamos hablar de lo que hace para formar, lo que se presenta para formar un cálculo. Y es una condición donde hay un ambiente un poco hidratado, ¿ok? O pobremente hidratado, digámoslo así, donde hay ciertas sustancias o ciertos minerales como son el calcio, el ácido úrico, el oxalato, ¿ok? Que van en un ambiente pobremente hidratado, repito, y una sobresaturación de estas sustancias, pues van a precipitar, se van a aglomerar, van a formar un cristal y ese cristal posteriormente se va a adherir, de manera tal que podemos resumir que ese es un proceso donde hay un sistema seco o pobremente hidratado, una sobresaturación de sustancias y una disminución de sustancias que inhiben esa cristalización. Dentro de esas causas, entonces, hablando de estos minerales, podemos hablar entonces de la hipercalciuria, que no es más que un exceso de calcio en la orina, ¿ok? La hiperoxaluria, que igualmente es un exceso de oxalato en la orina, y hiperuricosuria, que es la presencia de ácido úrico en la orina, o de hipocitraturia, que es la disminución del citrato, ¿ok? Entre muchas otras, por supuesto. Los cálculos más frecuentes son los de oxalato de calcio, es la combinación de esa hiperoxaluria con la hipercalciuria. También tenemos otras causas, como pueden ser procesos infecciosos, infecciones urinarias a repetición, malformaciones de las vías urinarias, pueden también alteraciones, digamos, metabólicas, como comorbilidades como diabetes, problemas cardíacos, problemas gastrointestinales que pueden conllevar a alteración de estos metabolitos o de estas sustancias y por consiguiente la formación de cálculo. Es importante hacer notar que la litiasis renal es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿ok? Y es una patología predominantemente de adultos, aunque también se puede ver en niños, por supuesto. ¿Y la edad? La edad generalmente, como es una patología de adultos, pues más frecuentemente entre los 20 y los 60 años, ¿ok? Podemos también encontrar que estas causas que condicionan la enfermedad pueden ser genéticas o también adquiridas, que son estas alteraciones metabólicas que uno va a desarrollar en el transcurso de la vida. O sea que se podría decir que cuando no es de orden genético se puede prevenir. Sí, se puede prevenir. Esto es una enfermedad que tiene prevención primaria y prevención secundaria. Cuando hablo de prevención primaria es evitar la aparición del cálculo, y cuando hablo de prevención secundaria es, una vez que ya tengo el diagnóstico de una litiasis renal, pues prevenir las complicaciones que esa litiasis renal me puede condicionar. Doctora, ¿cuáles son esos síntomas una vez que ya se presenta la litiasis? ¿Qué empieza a manifestar el paciente? El síntoma cardinal que muchos conocen es el dolor que es el denominado cólico nefrítico. El cólico nefrítico es un dolor intenso, es un dolor intermitente, es un dolor que puede localizarse a nivel de la fosa lumbar, detrás en la espalda, justo donde las personas conocen, debajo de la costilla, que puede estar localizado allí o que se puede irradiar hacia la pierna, hacia la fosa ilíaca o inclusive hasta los genitales. Muchas personas pueden incluso iniciar ese dolor a nivel de un dolor genital, un dolor testicular cuando se trata de hombres.
Otra manifestación es un dolor que puede estar acompañado, de náuseas, de vómitos o de fiebre. ¿Okay? Es un dolor bastante intenso que las personas refieren que nunca lo van a olvidar después que lo presentan. Otra manifestación puede ser la hematuria. La hematuria es sangre en orina. Esa hematuria puede ser macroscópica, es decir, el paciente va a ver una orina roja, una orina con sangre, o puede ser simplemente microscópica. Es decir, que se va a ver solamente en el examen de orina. Otra manifestación que podemos encontrar es procesos infecciosos a repetición, infecciones urinarias a repetición, sin que la persona sepa que tiene un cálculo. O igualmente puede ser un hallazgo fortuito, es decir, una persona que se hizo un estudio de imagen y encontró que tenía un cálculo. Recordemos que el dolor o la manifestación de dolor va a depender del umbral que el paciente tenga el dolor. Es decir, las personas con un umbral alto al dolor es posible que no manifiesten, que sea asintomático. Que sean asintomáticos, tal cual. O las personas que tengan un umbral muy bajo, pues se van a sentir morir con ese dolor. Claro. Doctora, importancia del diagnóstico para poder detectar o que se trate de una litiasis renal. El diagnóstico es sumamente importante porque en principio vas a poder evidenciar el cálculo, vas a poder evidenciar qué tamaño, la localización, la ubicación, si son múltiples, si es uno solo, si tiene un efecto obstructivo. Y ahí me quiero hacer un alto porque una de las principales complicaciones que tienen los cálculos renales es producir a nivel del riñón una obstrucción, es decir, limitar o impedir el drenaje de la orina. Esta obstrucción, que se conoce como hidronefrosis, que imagínate que nosotros tengamos una llave abierta y cerremos la manguera hacia atrás, pues toda esa agua se va a coleccionar hacia atrás, porque el riñón sigue produciendo orina igualmente. Entonces, esa dilatación o esa hidronefrosis va a ser severa en función de los grados, grado 1 hasta el grado 4, que es cuando consideramos que tenemos una bolsa hidronefrótica. Y ahí podemos comprometer la función del riñón. Si esta dilatación es bilateral, pues entonces allí se va a comprometer no solamente la función del riñón, sino la vida inclusive del paciente, porque podemos tener una insuficiencia renal severa con requerimiento hasta de diálisis en algunas ocasiones. Eso pasaría en caso de que la persona no trate a tiempo, no le hagan esa detención a tiempo de la litiasis renal. Claro, hay muchas manifestaciones, como te dije, eso sería una de las más graves, porque también está las infecciones urinarias a repetición, la hematuria constante, el dolor que limita la calidad de vida de un paciente, entonces todas esas son procesos a los cuales pudiéramos ir progresivamente hasta llegar a esa instancia última que es la insuficiencia renal. Tratamiento, ¿cómo es el manejo en sí de la litiasis renal, doctor? Inicialmente, una vez que diagnosticamos, una vez que detectamos que existe un cálculo, el tratamiento va a depender si ese cálculo es unilateral, bilateral, si es pequeño, si mide menos de 5 milímetros, si es de 5 a 10 milímetros, si mide más de 20 milímetros, si tiene un efecto obstructivo o no tiene un efecto obstructivo. Todo eso debemos evaluarlo una vez que hicimos un ecosonograma o posteriormente una tomografía urológica, pues entonces vamos a determinar el tratamiento en función de esas características. Si el paciente tiene un proceso infeccioso o no lo tiene, también entonces de eso va a depender el tratamiento. Aquí también hay un inciso, y es que esta es una patología que está controlada, manejada y tratada con dos especialidades, que son la nefrología y la urología. La nefrología se cargaría entonces en este caso de investigar la causa de ese cálculo, es decir, todas esas alteraciones metabólicas que mencioné, la hipercalciuria, la hipocitraturia, la hiperoxaluria, tendríamos entonces que hacer un análisis de orina, una anamnesis o una investigación de la historia familiar para poder establecer la causa de ese cálculo. La urología se encargaría entonces de establecer un tratamiento en caso de necesitar la extracción del cálculo. Esta extracción del cálculo puede ser a través de litotripsia o ondas de choque, de una nefrolitotomía percutánea, de procesos urológicos, para poder entonces extraer ese cálculo y poder entonces en algunas ocasiones desobstruir y evitar la insuficiencia renal, que es lo que la complicación más severa que tenemos. En caso de que el paciente, doctora, presente una litiasis renal
se haga la detención, reciba el tratamiento al tiempo, a los 2 años, 3 años, ¿puede volver a reaparecer en este caso nuevamente ese cálculo? Sí, por supuesto. De hecho, se habla que, por ejemplo, los cálculos de oxalato de calcio, que son los más frecuentes, tienen una recurrencia va a recurrir en un año en 20%, en 2 años en 40%, en 5 años hasta en un 50 y 60%. Es por eso que es importantísimo entender que si yo formé un cálculo en un momento determinado, ¿ok?, me extrajeron ese cálculo, todavía no puedo considerar que estoy totalmente curado, ¿ok? Que debo, claro. Entonces ahí es donde venimos con la prevención secundaria. Ya yo formé un cálculo y debo prevenir la formación de un siguiente cálculo para no estar sometido a todos estos procesos endourológicos a los que ya posiblemente me llevaron. Otro punto en el tratamiento es que si los cálculos son menores de 5 milímetros, hay fármacos que pueden estimular la salida de ese cálculo, sobre todo si esos cálculos son distales, y que pueden estimular ese uréter, o dilatar, mejor dicho, el uréter, para que ese cálculo junto con una terapia hídrica pueda eliminarse ese cálculo. Para ello tenemos alfa bloqueantes, también hay diuréticos tiacídicos en el manejo de la prevención de la formación del cálculo para evitar la reabsorción entonces del calcio a nivel del riñón, o disminuir la reabsorción del calcio a nivel del riñón. Entonces tenemos una combinación de procedimientos quirúrgicos y de procedimientos médicos farmacológicos, con 2 especialidades, la nefrología y la urología, en el manejo en conjunto de esta patología. Recomendación: ante la presencia de cualquier síntoma, asistir a consulta para detectar de que se estuviera tratando, de que se trate de una litiasis renal, no dejar pasar ese dolor porque puede traer riesgos para la salud de la persona. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Por favor, si nos puede dejar sus puntos de contacto. Claro que sí, mi consulta está en el Centro Clínico La Urbina, ¿okay? Mi Instagram es oliveros.leonor y mi teléfono es el 0424-124-4250. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos, nos corresponde marcar otra pausa, pero al volver estará con nosotros el doctor Luis William, traumatólogo, oncólogo, ortopedista, y vamos a estar conversando sobre la osteomielitis, el manejo, cuáles son las causas, síntomas, tratamiento y la importancia del diagnóstico. Recuerden, dudas, preguntas al 0414-187-9364, @salud de algo más de piso, y unos breves minutos, pero volvemos enseguida. Salud y algo más.